¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo. Este programa del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y que cuenta con el apoyo de la Cátedra Jean Monnet del programa Erasmus de la Unión Europea. Hoy día tengo el placer de poder tener una conversación en varios temas que nos interesan y que son comunes con dos grandes amigos que tenemos temas ahí bastante en común y de interés común. En primer lugar, saludo a la profesora Paz Milet, quien es académica del Instituto de Estudios Internacionales, es jefa de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también es parte de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paz? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, y también le quiero dar la bienvenida y por primera vez a este programa de la región al mundo al profesor e investigador principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Alan Ferlin. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar primero los invito a hacer un panorama, un paneo general de la situación de América Latina hoy día, tanto desde el punto de vista político, el punto de vista social, para luego ir aterrizando en especial en un país que ambos conocen muy bien, como es el Perú. Así que en la primera parte podemos partir contigo, Paz. Eh, ¿Cuál es para ti el escenario, las proyecciones que puedes hacer para este 2023 respecto a los riesgos, a las oportunidades, a las amenazas que enfrentará América Latina en este contexto mundial que sigue siendo tan incierto? Bueno, yo creo que América Latina enfrenta al 2023 un escenario particularmente difícil porque se enfrenta a varias crisis simultáneas, ¿no? En el marco económico, es una región que no ha logrado superar las consecuencias de la crisis del 2008. No hay que olvidar que ya antes de la pandemia veníamos creciendo muy poco, ¿no es cierto? Un 0,7% según CEPAL. Después, bueno, se profundizó esa situación con la pandemia y hoy con la guerra de Ucrania, ¿no? Que ha tenido amplias repercusiones a nivel internacional y también en la región. Pero hay otra crisis que sin duda es muy importante en la región y que da cuenta, ¿no es cierto?, de un cuestionamiento al modelo que hemos desarrollado en los últimos 30 años, el modelo político, económico y social, una agenda de descontento que tuvo distintos espacios de expresión y que sigue teniendo distintos espacios de expresión como los estallidos sociales, distintas manifestaciones y también el espacio para que accedan al poder o que tengan una destacada participación política, grupos de posiciones mucho más, por ejemplo, marcadas hacia la ultraderecha. Y eso se está expresando en que, por ejemplo, en las últimas elecciones, los candidatos que han accedido al poder lo han hecho con una mayoría muy limitada, como el propio Lula, ¿no? Que tiene un escenario muy difícil en el Congreso. Entonces, sin duda, los gobiernos que hoy están en el poder son gobiernos que tienen que permanentemente negociar y enfrentar una agenda que está inconclusa, porque la agenda, por ejemplo, en el caso de Chile, del estallido social, todavía no se ha resuelto, ni por la vía constitucional, porque fracasó ese proceso, ni tampoco por otros ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, creo que este año es particularmente difícil para la región. Profesor Felding, algo que agregar, coincide con la profesora Milet en esta proyección del 2023 para nuestro subcontinente. Bueno, coincido fundamentalmente. El tema económico, en las respuestas que se están dando por la Reserva Federal, otros bancos centrales, priorizando el tema de inflación como aspecto fundamental, está obligando también a subir tasas de interés a nuestros bancos centrales que enfrentan una situación complicada porque de un lado son tasas de inflación crecientes, pero de otro lado también desaceleración del crecimiento económico. Entonces, priorizar la inflación
muchas veces implica sacrificar la reactivación y por lo tanto también es carne de cultivo, caldo de cultivo para descontentos sociales que se puedan manifestar. Entonces, un escenario de desaceleración de la economía mundial como el que está señalado, con incertidumbres como la de guerra en Ucrania que no sabemos cómo se va a encauzar o no, nos complica el frente externo. Entonces, nuestros países sumamente dependientes de las exportaciones de materias primas, cuando los precios internacionales están bien o cuando la tasa de interés internacional está baja, nos va relativamente bien. Pero cuando esto se revierte, estas variables, estamos con problemas, casi independientemente del modelo que estemos aplicando los matices, ¿no? En segundo lugar, creo que efectivamente, como dice la profesora Milet, hay una crisis del paradigma, no solo en América Latina, sino a nivel global, ¿no? Los desafíos del cambio climático, de la digitalización, de la transformación digital de la cuarta revolución industrial, etcétera, supone un debate a nivel global en términos de que no podemos seguir por el mismo camino, hay que descarbonizar la economía, hay que buscar otras opciones, ¿no? Incluso el G7 planteó el consenso de Cornwall, que pretendía ser una alternativa al consenso de Washington, y en América Latina, por supuesto, también distintas opciones. Una salida ha sido hacia la derecha, hacia propuestas radicales, pero también hemos tenido de las otras, ¿no? Entonces, esa necesidad de un nuevo paradigma y esa necesidad de coordinar respuestas adecuadas son desafíos, creo, que estamos enfrentando todos en la región. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué margen de acción tienen los estados realmente? Porque si uno se va al derecho y a la ciencia política, una de las características de ser estado es justamente este poder soberano que puede autorregularse dentro de su territorio, pero hoy día con la globalización, con los fenómenos externos, de verdad, ¿cuánto un estado puede eh, adoptar medidas que vayan en bienestar de su sociedad, pero sin comprometer las cuentas fiscales al mismo tiempo, cuando no están teniendo los ingresos, ya sea por la baja de los commodities en el caso de América Latina, o por esto mismo de la inflación, o por otros fenómenos que nos afectan? ¿Qué pueden hacer los estados realmente? ¿Para quién es? Para usted, profesor. Ya, ok. No quería interrumpir a Paz. Eh, Em, yo creo que los márgenes de maniobra son muy diversos en la región. Países como Chile, como Colombia, como Perú, que tuvieron políticas contracíclicas en su momento, han tenido espaldas financieras y mayores márgenes macroeconómicos de un manejo más adecuado. Y Colombia y Chile, además, dieron un avance importante en términos de plantear algún tipo de reforma monetaria, fiscal, perdón, para buscar mayores recursos, ¿no? Cosa que en el Perú no ocurrió y en otros países no se dio, pese a tener indicadores macroeconómicos y márgenes de maniobra todavía importantes porque la tasa de endeudamiento como porcentaje del PBI no es tan elevado, hay reservas internacionales, relativamente baja inflación, eh, manejo independiente de los bancos centrales de reserva, etcétera. O sea, yo creo que allí hay un margen importante. Pero hay otros países donde esto no ha ocurrido, ¿no? Y uno, aparte de Venezuela, que tiene una mejora relativa, el caso de Argentina, con tasas cercanas al 100% de inflación, y donde en otros casos, aunque no tengan inflación tan alta, tuvieron que iniciar un ciclo de endeudamiento relativamente temprano. Entonces, por eso el Fondo Monetario ha advertido, cuidado con eso, porque podemos volver a un problema que ya tuvimos en los 80 del siglo pasado. mm. Entonces, no hay mucho margen de maniobra, pero yo creo que varios de nuestros países estamos en condiciones
de enfrentar esa situación. No es el mejor escenario internacional, el 2023, pero tampoco una catástrofe, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos márgenes varios en nuestros países para responder adecuadamente. Y en este sentido, profesora Milet, desde el punto de vista político, eh, cuando uno ve a veces, sobre todo las informaciones que han de nuestro continente desde el exterior, hablan de esta supuesta segunda marea rosa y ponen un mapa de ahí de América Latina y que pasa del color azul al rosa y desde afuera se dice, bueno, ahora sí hay una coincidencia ideológica de los mayores estados o gran parte del subcontinente, por lo tanto, esto podría haber una mayor afinidad para poder juntos, sea o no sea a través de, entre comillas, una integración, pero podría haber mayores compatibilidades. Es tan cierto que hay esta nueva marea rosa, hay matices que uno podría introducir en el análisis de cada uno de los estados. Sí, yo creo que esa es una visión errada, porque la verdad hay una generalización. Cada uno de los gobiernos que ha sido electo tiene sus propias especificidades y diferencia, ¿no es cierto?, con sus pares de la región. Además, cuando se habló de Marea Rosa, además de las afinidades políticas y de la idea de ciertos proyectos conjuntos, también habían diferencias, ¿no? Entonces es importante rescatarlas. Y hoy enfrentamos además un escenario económico no propicio. Por ejemplo, gran parte de la política exterior de Chávez en su momento y de Lula de inserción a Brasil se sustentó en el precio de los commodities. Eso ya no está como base de proyección, ¿no? Y de desarrollo de una política exterior que respondiera a una lógica bastante específica de proyección hacia el exterior y de construcción de una institucionalidad regional. Y además son gobiernos que llegan al poder en un margen muy amplio de incertidumbre, con pocas fortalezas y están muy condicionados no solo por el escenario internacional, sino también por el escenario exterior. Y no hay que olvidar que una de las características de ese proceso fue la ampliación, por ejemplo, de las alianzas, de las coaliciones, ¿no es cierto? Y la vinculación con otros espacios de influencia a nivel internacional. Y esos espacios de influencia hoy están bastante mermados, ¿no? No hay que ver lo que pasa con Rusia, que no sabemos cómo se va a plantear después de la guerra a Ucrania. China también está enfrentando un escenario difícil después del COVID, ¿no? Y de reecuación interna. Y Estados Unidos también enfrenta un escenario difícil. Entonces, sin duda, acá es muy importante considerar que estamos no solamente en un escenario de incertidumbre a nivel regional, sino también en una reconfiguración a nivel internacional que marca el que hoy no se puede hablar de una nueva marea rosa desde mi perspectiva. Y en ese sentido, profesor Ferli, ¿cuánto impacta América Latina estos cambios estructurales de los cuales habla la profesora Milet? ¿Y cuánto América Latina tiene voz finalmente en el sistema internacional, en lo que pasa en el mundo, en las decisiones que se adoptan, ya sea a nivel económico, a nivel político, de las organizaciones internacionales, la ONU? ¿América Latina pesa o no pesa? Eh, y al mismo tiempo, ¿cuánto nos afectan esas decisiones que son internacionales, pero que tienen, obviamente, implicaciones en nuestra región, incluso en la localidad más pequeña, en nuestra alcaldía, en nuestra ciudad, en el modo de vida? Bueno, América Latina debería pesar más de lo que pesa, ¿no? Pero hace 40 años seguimos siendo 6% del comercio mundial, mientras China multiplica por varias veces esa participación, nosotros seguimos alrededor de ese nivel y lamentablemente con procesos de integración que tampoco funcionaron o que fueron con efectos muy limitados, ¿no? Entonces, me parece que justamente también parte del desafío, aparte de cómo responder a ese nuevo escenario mundial desde cada uno de los países, es considerar qué espacios de integración o de convergencia podríamos buscar y de relacionamiento
con algunas coincidencias estratégicas como puede haber, por ejemplo, con la Unión Europea en este contexto internacional. Y coincido totalmente con la profesora Milet que efectivamente esto de generalizar como mareas rosas o que vuelve en algunos países el socialismo del siglo XXI, aunque quisieran, va a ser difícil que lo hagan por lo que ella señaló, pero además en propio Bolivia hay matices respecto a lo que significó el gobierno de Evo Morales, ¿no? Siendo el ministro de Economía el que ahora asume desde entonces la presidencia, ¿no? En el caso del presidente Petro, señaló con claridad que él quería desarrollar el capitalismo, ¿no? No estamos hablando de modelos de transformación, ni mucho menos. Y el doctor Ocampo ha hecho una política muy inteligente de alguna reforma que generó un consenso, incluso en los parlamentos nacionales, ¿no? Y uno puede seguir viendo eso en el caso de Chile o en el caso de Perú, supuestamente también iba a ser un gobierno contestatario, pero sin embargo hubo básicamente un continuismo, ¿no? Ni siquiera se implementó el programa socialdemócrata que se ofreció en la segunda vuelta. Entonces, creo que no es adecuado hacer ese tipo de generalizaciones y hay algunos países como Ecuador donde más bien se mantiene todavía una opción de respuesta justamente a ese socialismo del siglo XXI. Ya hay países, en Argentina y otros, donde posiblemente vayan a surgir opciones no precisamente rosas. Entonces, creo que hay que considerar la complejidad de cada caso, pero pese a esa complejidad, digamos, persistir en buscar coincidencias o tratar de coordinar acciones. Eh, Se propuso, hay una carta firmada, entre otros, por el expresidente Ricardo Lagos, profesora Milet, en el cual están planteando retomar la idea del UNASUR. Este proyecto que en el caso de Chile fue abandonado por el presidente Piñera y se crea lo que es PROSUR. Y si a eso le sumamos todos los otros proyectos fracasados, menos fracasados, la verdad es que nos encontramos con muchas instituciones que incluso se solapan entre ellas en esto que finalmente no ha podido ser un solo proceso, ni siquiera de integración, digamos un poquito como referencia a Europa. ¿Es UNASUR el escenario adecuado como para intentar lograr estas convergencias en temas tan importantes como tenemos hoy día, eh, la migración, el narcotráfico, la violencia, la misma COVID, que recordémoslo, la pandemia todavía sigue, y así y otros temas que no son comunes como la inequidad, que es otra característica muy importante en nuestro continente? Es que cuando se plantea resucitar UNASUR, ¿no es cierto? Se plantean dos temas específicos en ese sentido. Uno, dar un énfasis comercial que nunca tuvo UNASUR, y lo otro también, muchísimo, que ha sido muy importante, es terminar con la capacidad de veto del candidato a secretario general, ¿no? Que fue lo que finalmente generó la crisis. Y yo creo que en ese sentido, resucitarlo en ese marco, como bien dice Detlef Nolte, ¿no? Sería resucitar un zombie, porque en la práctica, ¿cómo surge UNASUR? Como un espacio de autonomía, con una identidad propia del Cono Sur y que responde fundamentalmente a un espacio de concertación política que busca una institucionalidad intermedia. Y lo que falló, más allá de que fueran eligiéndose gobiernos de carácter distinto, ¿no? De inspiración distinta, fue dentro de gobiernos que se pensaba eran afines, posiciones contrarias, por ejemplo, a la apertura al exterior, ¿cierto? A con quién vincularse, a cómo vincularse con Estados Unidos. Y ahí se fue estableciendo un marco de polarización, pero dentro de espacios afines. Entonces, no sé qué tanto ha cambiado el escenario regional para decir que hoy está en condiciones de marcarse una diferencia respecto a lo que pasó en ese momento. Desde mi punto de vista,
no existe esa diferencia y lo vemos en Mercosur, ¿no? En la confrontación entre Argentina, por ejemplo, con sus socios. Entonces, desde mi punto de vista, hoy no está dada la opción para que UNASUR, en el actual marco, y si se hacen los cambios que se están proponiendo, sea un espacio que marque la diferencia. Creo que se debería trabajar en otras instancias o pensar en otro tipo de iniciativa, porque ya UNASUR está marcado por un marco de profunda confrontación y lo que se quiso avanzar a nivel de institucional tuvo un éxito bastante relativo en algunas áreas. Y, profesora Milet, y en el caso de la Alianza del Pacífico, de la cual hay algunos que han puesto, digamos, las fichas en esa organización, eh, ¿qué podemos esperar? ¿Ha cumplido sus fines? ¿Está avanzando de alguna manera? ¿Podemos pensar que por ahí podría ir más de manera más pragmática una convergencia eh, dentro de países que tengan algunos lazos en común? ¿O sencillamente nos encontramos ante un nuevo proyecto con alcance más limitado? Bueno, es que la Alianza del Pacífico es una iniciativa que fundamentalmente tiene una mirada comercial, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva ha ido avanzando sustantivamente, aunque con ciertos espacios de estancamiento, producto, bueno, de la crisis que ha vivido la pandemia, pero sin duda también hay un hecho sustantivo, que cuando se ha querido avanzar hacia una institucionalidad o dar un mayor margen político, se ha enfrentado a una serie de limitantes que han hecho mella el último tiempo. Por ejemplo, la opción del propio gobierno de México a través de Manuel López Obrador de declarar que el modelo neoliberal ya no se aplicaba en su país. La Alianza del Pacífico es propiamente neoliberal, ¿no? Entonces, y también ha habido otros países para los que la Alianza del Pacífico no ha sido prioridad. Entonces, desde esa perspectiva, el último tiempo ha funcionado más con piloto automático que una profundización real en el marco de que no hay que olvidar que la Alianza del Pacífico había establecido un documento de cara al 2030. Ese documento en algunas áreas hoy está obsoleto, hoy tiene que avanzarse y repriorizarse y sobre todo establecerse cómo se va a avanzar con el marco de los miembros que se están asociando, ¿no? Por ejemplo, ya se terminó la negociación con Singapur, pero ¿qué pasa con los otros países, ¿no? ¿Hacia dónde se va avanzando? Porque se establecieron requerimientos muy amplios y eso está limitando un tanto la ampliación de la alianza. Entonces, sin duda, yo creo que la alianza como espacio comercial existe, ya hay voluntad, que por ejemplo lo planteó el presidente Boric, de continuar. Pero en el ámbito de concertación política me parece que aún le falta muchísimo por constituirse en un espacio válido para la región. Profesor Ferli, en este mismo sentido, hemos escuchado hace unos días atrás un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, en que, sin conocer los detalles, la idea general es, y el anuncio que hacen es que quieren avanzar más en un proteccionismo y empezar a desarrollar un proceso de industrialización de estructuras críticas. Si hablamos de proteccionismo, México, Estados Unidos, Canadá, por otro lado, México, que es un actor relevante en distintas instancias en América Latina, ¿cómo vamos a ensamblar todas esas piezas? Y esto también lo vinculo con el caso de Perú, porque Perú también tiene una relación con México y al mismo tiempo una relación que hoy día está muy compleja y ahí vamos a entrar después de lleno a analizar el caso del Perú. Sí, yo antes de entrar a lo de Estados Unidos quisiera comentar sobre la pregunta anterior que me parece fundamental. Coincido con la profesora Milet respecto a su evaluación de la Alianza del Pacífico, pero tengo un matiz respecto a UNASUR, que me gustaría. Prosur, el sesgo ideológico que tuvo ya fue, digamos, como dicen Mm. por acá, y bueno, estuvo ligado al Grupo de Lima, al tema Venezuela, muy ideologizado. UNASUR no necesariamente, o sea, después se polarizó, pero
hay que recordar que fue prácticamente el único espacio donde coincidía o convivía la Alianza del Pacífico con Mercosur y otras opciones de miembros incluso del ALBA, ¿no? Entonces, ¿por qué se llega a una situación de entrampamiento? Eso creo que todavía hay que seguir discutiendo. En ese sentido, Paz tiene razón, o sea, hay varios elementos allí a tomar en cuenta. Pero digamos que esta rigidez, en el caso de Venezuela, de Bolivia, por ejemplo, respecto a la Secretaría General, creo que en vez de haber hecho una concesión y cederla, digamos, si la mayoría quería otro representante en la Secretaría, llevó a un entrampamiento. Y por el tema de Venezuela ya se terminó de complicar. Pero ahora hay un escenario en el cual quien está planteando también esa situación, aparte de Argentina, que lo hizo en algún momento, México, que estaban juntos en el relanzamiento de la CELAC, es que Lula plantea en su discurso el tema, ¿no? También de UNASUR y de CELAC, que ahora el 23, 24 van a tener esta cumbre en Buenos Aires. Entonces, me parece que estando un actor tan relevante como Brasil, si efectivamente está decidido a ese planteamiento, creo que eh, no necesariamente sería un zombie. Comparto el tema de que hay dificultades pues, para darle esta dimensión comercial y económica, porque en el pasado justamente su rasgo era que podíamos avanzar en temas políticos, en temas de estos comités de salud, infraestructura y otros, justamente porque no poníamos el tema más polémico, que era el económico. Ahora habría que ver bajo qué forma se reconstruye, pero yo no le daría cero probabilidad a esa opción, ¿no? Y respecto, bueno, a lo de Estados Unidos y México, aquí yo creo que también hay que verlo en una dimensión o competencia más global, que es la presencia de China en la región, ¿no? O sea, están fortaleciendo, redefinieron su acuerdo, el TECLAN o el NAFTA, lo replantearon, justo en la administración anterior para enfrentar a China, se retiran del TPP, ponen la barrera proteccionista, pero México tenía su punto de entrada a la región en la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, ¿cómo va a redefinir esa situación? ¿Cómo vamos a enfrentar? Bueno, tiene que pasar por algún tipo también de coordinación con México y Brasil, que ha sido uno de los puntos de entrampamiento previos, ¿no? Que se han tenido, por el cual muchas veces los esfuerzos de integración más hemisférico, no solo en Sudamérica, tuvieron limitaciones, ¿no? Y en este escenario de China, eh, ¿cuánta influencia tiene China en América Latina, tanto política como económica, incluso con soft power? ¿Cómo está entrando China a través de la educación, a través de los gobiernos subestatales? ¿De qué manera eso también está siendo un elemento hoy día eh, prioritario en la política exterior de nuestros países, profesora Milet? Bueno, yo creo que China tiene un rol central en el actual escenario latinoamericano, ¿no? No hay que olvidar que China ya ha hecho dos propuestas hacia la región en el marco de CELAC, ¿no? Avances que no han sido sustantivos en ámbitos que ha querido China, ¿no? Han estado bastante limitados a nivel regional porque no ha habido una respuesta global, más bien se ha mantenido una estrategia bilateral y no fundamentalmente porque China lo esté planteando, sino que ha hecho propuestas regionales concretas, ha hecho dos libros blancos, sino porque la región no ha logrado generar una visión cohesionada al respecto y se ha mantenido la perspectiva bilateral. Y hoy para algunos países de la región, China es, por un lado, su principal mercado, pero también una alternativa real frente a ciertos niveles de dependencia que existían de Estados Unidos y de otros actores. Y también es un actor que no solo significa préstamos, ¿no es cierto? Eh, eh,
recursos claves, sino también de donaciones que han permitido hacer avances sustantivos en ciertas perspectivas, en ciertos requerimientos de los países. Además que plantea un escenario, ¿no es cierto?, de avance, por ejemplo, en materia de inversión en materia energética, en materia minera, y es un actor sin duda clave en el actual escenario regional. Sin duda, durante la pandemia hubo una serie de nuevos requerimientos hablando de esta diplomacia de los lobos, como dicen los franceses, que habrían generado los chinos, y una necesidad de adecuación a un nuevo escenario que se plantea por parte de la región, pero sin duda va a seguir siendo un actor clave hoy en día y cada vez más fundamental. Y nuestra relación con la Unión Europea, profesor Ferli, ¿cómo la ve? Más aún pensando en que este año, el segundo semestre, tiene la presidencia justamente España, que ha sido este puente tradicional en las vinculaciones entre ambas regiones. Yo creo que es fundamental, que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, porque Europa, que en el cono sur era socio principal, Mm. eh, fuente de inversión para varios de nuestros países primera, y también de la cooperación, fue desplazada junto con Estados Unidos por China en el tema comercial y en el tema de inversión. Entonces, incluso en los TLCs que tenemos Chile, Perú, Costa Rica, se han consolidado esta protección de inversiones, estos elementos que a China le interesaban, pero los capítulos de propiedad intelectual, de medio ambiente, son bastante flojos o a veces inexistentes. En cambio, en la relación con la Unión Europea o en los TLCs con Estados Unidos, hay capítulos de desarrollo sostenible, hay adendas medioambientales, laborales, que suponen puntos importantes de convergencia y que dan espacio también a una posible agenda más estratégica. Entonces, el hecho de haber, por ejemplo, Chile logrado el perfeccionamiento del acuerdo que tiene con la Unión Europea es un hito pues fundamental, y creo que el resto de acuerdos multipartes y otros deberían seguir el mismo proceso, y creo que allí hay un espacio que debemos trabajar. A mí me parece clave y central esa relación con Europa, porque hay aspectos de convergencia que no necesariamente vamos a tener con otros socios. Bueno, no podemos desaprovechar la oportunidad con dos especialistas muy conocedores del tema de Perú, que es algo que nos ha preocupado el último tiempo, no solo el último tiempo, pero que se ha visto la situación, digamos, la tensión es muchísimo más intensificada. Y desde ese punto de vista, para nuestro público, para aquellos que nos escuchan, profesor Ferli, ¿cómo poder explicarles qué está pasando en Perú, qué ha pasado con eh, esta, estos cambios de presidente, hoy día una presidenta, esta carta de apoyo al expresidente Castillo por parte de México, de Argentina, de Bolivia y me recuerda me queda un país, Colombia. y Colombia, al cual el presidente Boric no quiso firmar. Eh, bueno, ¿qué pasa aquí? Además, México, que ha aceptado darle asilo tanto a la familia como al expresidente Castillo, si es que aquí si así lo desea. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy día con las fuerzas políticas, con la situación económica en Perú? Bueno, es una situación muy dolorosa, muy complicada, y siempre tenemos que solidarizarnos con los familiares de las víctimas, en esta situación tan crítica. Mm. Eh, pero, digamos, hay muchas interpretaciones sobre la situación actual, diversas, y me parece también que bastante desinformación en el exterior.
Es decir, digamos, el gobierno de Castillo no fue precisamente un gobierno con las características del socialismo del siglo XXI. Algo de eso hubo en la propuesta a la primera vuelta, en la campaña electoral, pero con la alternativa que gana la segunda vuelta, es una opción básicamente socialdemócrata, que fue el plan bicentenario que elaboraron algunos intelectuales que acompañaron al presidente Castillo. Gana la elección y lo que hubo eh, ni siquiera fue la implementación de esa propuesta socialdemócrata, sino que hubo un cuoteo político donde la prioridad, porque es cierto también de que hubo gente que no quiso reconocer los resultados o ha habido ataques del Congreso, la prioridad principal pasó a ser evitar la vacancia. Entonces, el cuoteo en el gabinete no tenía que ver necesariamente con las propuestas ideológicas, políticas o programáticas, sino con asegurar la supervivencia del régimen. Añadiendo a eso una incapacidad absoluta para gobernar, yo creo que explica, digamos, la multiplicidad de cambios sucesivos que se dieron de gabinete, una imposibilidad de gobernar. Entonces, hay varios factores allí combinados, pero que en buena medida yo creo que provienen de responsabilidad del propio Ejecutivo, ¿no? O sea, esa narrativa de que es el pobre campesino que llegó, pobrecito, lo atacaron desde el Congreso, es indio y no lo quieren dejar gobernar, y por lo tanto hay que apoyarlo, como ha dicho algún expresidente extranjero que parece que lo adoptó como su ahijado. Me parece que no corresponde a la realidad, porque aparte del tema de la incapacidad manifiesta, también aparecieron signos sustantivos por las carpetas iniciadas por la Fiscalía de corrupción. Entonces, es un escenario bastante complejo, pero que después fueron desencadenando algunos escenarios, pero que no, no considero que necesariamente desde fuera se esté mirando la complejidad del panorama, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, profesora Milet, cuando uno ve ciertas características de lo que está pasando en Perú, las vemos también en otros países. O sea, hay una mayor fragmentación política, hay un tema de corrupción, hay un tema también de desconexión con la ciudadanía, descontento, ha afectado la pandemia, ha afectado lo mismo que estábamos hablando de la crisis económica, liderazgos que aparecen aprovechando ciertos espacios que partidos tradicionales han ido perdiendo la confianza en la ciudadanía. Usted que es una estudiosa también de lo que ha sido Perú, ¿cómo ve todo esto de la evolución de los partidos políticos y el sistema político peruano? ¿Y qué características tal vez podría tener parecida o diferente a lo que ocurre en Chile o a lo que ocurre en Ecuador o lo que ocurre en Argentina? Porque son realidades Yo creo, distintas, sin duda. claro, son realidades distintas y yo creo que aquí hay varios puntos a considerar, ¿no? Cada sistema tiene su especificidad y en el caso peruano hay una serie de dificultades para hablar de un sistema de partidos como tal, ¿no? No hay ningún partido de proyección nacional como experiencia que tenemos en otros partidos. Son movimientos más bien algunos coyunturales para posibilitar el acceso al poder. Entonces creo que de esa perspectiva es difícil comparar. Sí hay un escenario de fragmentación
en el Congreso, como también lo podemos experimentar nosotros, pero no hay que olvidar que Castillo no era el representante de un partido específico, sino, ¿no es cierto?, de muchas organizaciones, y que eso genera dificultades para hablar de un sistema de partido. Ahora, por supuesto, Perú tiene un sistema, ¿no es cierto?, que de alguna manera se quiso extraer como experiencia cuando se abordó nuestro proceso constitucional, ¿no es cierto?, que es también particular, que es esta idea, ¿no es cierto?, del primer ministro, que preside, ¿no es cierto?, un gabinete, y que cuando cae el gabinete, o sea, cae el primer ministro, cae el gabinete, etcétera, ¿no? Hay diferencias, pero sí yo creo que hay cierto elemento de lo que ocurre en Perú y de la crisis, ¿no?, que son importantes de rescatar. Primero, el descontento de la población y la falta de afinidad con el sentimiento de la población, porque en lo que planteaba, por ejemplo, el profesor Ferli, esta idea, ¿no es cierto?, de las manifestaciones. Desde mi punto de vista, hay un elemento novedoso con el alcance que han tenido las manifestaciones, y hablan una participación mayor de la ciudadanía en ciertas acciones que llevan ya el producto de la crisis peruana, ¿no es cierto?, con los presidentes anteriores, cuando hubo un proceso, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no?, el 2021, que hubo varios presidentes en poco tiempo. Sale la gente a las calles en un proceso de movilización que antes no se veía en el Perú con ese alcance. Entonces sí hay expresión de un descontento que busca acceder al poder en una perspectiva a través del Perú profundo, con la llegada de Castillo, pero coincido con él que lo que vemos ahora, buena parte de la crisis, es también resultado de la propia incompetencia de Castillo, ¿no?, que no tenía la capacidad para ejercer como presidente. Y cuando se manifiestan a nivel internacional esta carta, ¿no es cierto?, de apoyo, ignora que habían 51, creo, carpetas que estaban en contra de él por acusaciones de corrupción. Entonces, también hay un tema bien importante de considerar desde mi perspectiva. Cada país tiene su propia especificidad. Hay fenómenos que son generales en la región, como la profundidad de la crisis, el descontento de la población, el cuestionamiento a la clase política y la falta de apoyo por ejemplo, a instancias como el Congreso, pero también hay cierta especificidad. Y en el caso de Perú, yo creo que no podemos desconocer que lo que ocurrió durante la gestión de Castillo es parte de su política interna. Por eso, de mi perspectiva, es cuestionable que se manifieste esta carta, ¿no?, en un marco, ¿no?, que él además demostró una serie de incapacidades, y que buena parte de su entorno más inmediato y él mismo está acusado de corrupción, ¿no? Y para terminar, profesor Ferli, ¿qué viene ahora en Perú? Porque se ha hablado de nuevas elecciones, eh, hay algunas peticiones de que se adelanten. En principio la presidenta decía, no, yo voy a terminar mi periodo. ¿En qué está hoy día? ¿En qué está ese debate en lo interno? ¿Y a qué hay que poner atención este 2023 en el Perú? Sí, yo antes quisiera hacer un par de apuntes, ¿no? O sea, esta crisis de los partidos que efectivamente afecta a toda la región, no implicó la desaparición de partidos. El Fujimorismo sigue como un partido nacional en el Perú, Acción Popular y otros partidos también. Lo que ocurrió fue que, como en el caso de Chile, los partidos tradicionales desaparecieron prácticamente en las elecciones. O sea, no es que en el Perú hayan desaparecido partidos tradicionales. Si hay una crisis que es compartida, este, y lo que también se da es este equilibrio, entre comillas, que se quiso poner entre ejecutivo y legislativo. Hay un presidencialismo con un contrapeso en el Congreso, y que mal utilizado puede llegar a entrampamientos o a situaciones de vacancia. Hay otros también que han señalado, no, pero esta crisis viene hace muchos años y por lo tanto no hay salida. Yo quiero recordar que no solo cuando salimos del Fujimorato con el presidente Paniagua, que restableció y ordenó la situación en un año,
sino también el presidente Sagasti en medio de esta crisis de los últimos años. O sea que eso muestra que pese a toda la crisis, hay instituciones y con un liderazgo adecuado se va a revertir esa situación. Hay problemas estructurales de la desigualdad, de la elevada informalidad, de la coexistencia de diferentes modos y formas de producción, de la economía informal, de los aspectos de la minería ilegal, etcétera, etcétera, que complejizan la situación. Y ese descontento histórico o estructural eh, se ha encarnado o se ha tratado de presentar como opción en distintos momentos, particularmente el caso del sur andino y del oriente del Perú, no la costa norte ni Lima, que digamos fueron entre comillas los beneficiarios del crecimiento, cuando hubo crecimiento en los últimos años, buscaron distintos candidatos. Y estos candidatos, cuando llegaron al gobierno, no necesariamente ejecutaron las promesas que dieron a esa población, incluyendo el expresidente Humala, etcétera. Toledo, el expresidente García, y en la última oportunidad, desplazando a la izquierda que había tenido alguna preponderancia en el 2016, emerge, le dan el voto al presidente Castillo, incluso el expresidente Morales había apoyado a Verónica Mendoza en el sur, fue pulverizada en el sur Verónica Mendoza, o sea, la votación fue para el presidente Castillo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esas expectativas han sido defraudadas una vez más. Y por lo tanto, entonces se acumulan una serie de demandas y situaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Hubo un tránsito, no ha habido un golpe de Estado, bueno, en mi opinión, del Congreso, sino que hubo una sucesión constitucional. Por lo menos es legal. Ha perdido legitimidad el gobierno, pero es legal la transmisión y la transferencia. Y por lo tanto, ahí hubo un error, me parece gravísimo, al nombramiento del premier, y efectivamente no se pudo lograr este gabinete de unidad nacional, que era lo que se ofreció, un debate con un perfil técnico que no correspondía al momento, que se necesitaba un diálogo político y la más amplia apertura, y después, cuando no se reacciona bien frente a las protestas y comienzan las muertes, yo creo que la gente enardecida y con justa razón frente a esas muertes se generaliza la protesta y los puntos de pérdida de legitimidad, que inicialmente podrían haberse, yo creo, aquietado con un adelanto de elecciones, con la salida más concertada, ahora ya parece ser difícil la sostenibilidad de la propia presidenta, ¿no? Entonces, es una situación que no puede continuar con una represión de la forma en que se ha dado. Y yo creo que la mejor ayuda que pueden dar los países hermanos es guardar silencio, prudente silencio, no intervenir, sí mostrar la preocupación, que creo que han hecho varios mandatarios, y me parece bien, y que operen los organismos. Pero esa es una, digamos, salida que se tiene que buscar internamente y que yo estoy convencido de que como se han superado otras situaciones, esta también se va a superar, pero es realmente crítica y muy complicada, como todos podemos ver, ¿no? Bueno, esperamos también que esta situación vaya teniendo una salida política, pacífica, institucional, ni una muerte más en el Perú. Y ojalá este año 2023 sea el momento para que rápidamente se encuentre ese camino. Yo les agradezco muy sinceramente a ambos por haber participado en este capítulo de esta nueva temporada de La Región al Mundo. Así es que gracias, profesora Milet, gracias, profesor Ferli, desde el Perú,
y Paz Milet desde Santiago de Chile. Y a ustedes, a nuestros telespectadores, los dejamos invitados para la próxima semana, un nuevo capítulo de La Región al Mundo. También nos encuentran en YouTube y siempre por las pantallas de Canal 9 Regional. Hasta la próxima.